Nos plantean en este problema de una persona que está en su apartamento y decide ir y visitar su restaurante de comida rápida preferida que está en el propio vecindario. Nos dice que sale del apartamento y él al bajar del apartamento baja 10 pisos en el elevador. Esta parte es muy importante, la voy a sombrear. Baja 10 pisos en el elevador y cada piso tiene 3 metros de alto. Entonces digamos que él está en una parte alta, está a 30 metros sobre el piso, desciende y llega al primer piso. Y en el primer piso dice, y camina 15 metros al sur hacia la salida del edificio. Camina 15 metros al sur hacia la salida del edificio. Entonces voy a tomar un primer vector que me va a simbolizar o a representar esa caminada desde el punto inicial, que es la salida del ascensor, hacia la salida del edificio, 15 metros. Aquí lo tengo. Para este primer vector, pues la recomendación es sacar las componentes y escribirlo en componentes en vectores unitarios. Esto es, ustedes pueden observar que este vector que está dirigido hacia el sur solo tiene componentes en el eje Y, como lo pueden ver acá, pero no tiene componentes en el eje X. Por eso escribo que este vector que estoy mostrándoles acá, este vector que estoy señalando acá, solamente tiene componentes en el eje Y y la coloco negativo, pero no tiene componentes en el eje X, correcto, y lo escribo de esta manera, lo escribo así, entonces téngalo muy presente. Entonces estoy diciendo que 0 en Y no tiene componentes en el eje X menos 15J, y este menos 15 es porque está hacia abajo. Perfecto, muy bien, ahí ya hice mi primer vector. Vamos con el segundo vector. Dice, luego camina, después de llegar a la puerta a la salida del edificio, camina 0.2 kilómetros, ojo con este dato que me dan acá, de 0.2 kilómetros. Este 0.2 kilómetros es importantísimo trabajarlo, y lo voy a colocar acá en 200, porque voy a trabajar todo en metros, porque esta distancia yo la tuve en cuenta en metros, entonces es mejor decir que yo estoy trabajando todo en metros, y esto va a ser 200 metros, correcto. Al este, esta es la dirección, al este, correcto. Entonces ese vector lo voy a tener, lo gráfico, lo represento de esta manera. Es este vector, ahí está, obsérvelo, 200 metros hacia el este, será este vector. Observen que este vector de 200 metros al este no tiene componentes en el eje Y, y entonces he escrito en coordenadas cartesianas, ese vector lo puedo escribir de esta manera, aquí. Si observan, en el eje X es 200Y, porque va hacia la derecha, la Y es en el eje X, o sea, 200 en el eje X positivo, y la componente en Y es 0, y por eso escribí 0. Quiere decir entonces que este vector escrito en componentes en coordenadas unitarias va a ser 200Y más 0J. Perfecto. Y ahí tengo un segundo, pues en realidad es un tercer desplazamiento. Recuerden que el primer desplazamiento, no lo pierdan de vista, fue cuando él bajó, descendió desde el piso décimo hasta el piso 1. Entonces téngalo ahí, ahorita les digo qué vamos a hacer con ese desplazamiento. Y por último camina 0.1 kilómetros, estos son 100 metros, correcto, estos son 100 metros, hasta la entrada del restaurante, y la dirección es norte, ¿cierto? Da la vuelta al norte y camina 100, esta es la magnitud, 100 metros hasta la entrada del restaurante. Me voy a traer como lo simbolicé, entonces simbólicamente lo escribí aquí así. Ahí está mi tercer vector de desplazamiento, que es este vector que les estoy mostrando acá. Este será el tercer vector de desplazamiento y es 100 metros en dirección norte. Estas fueron los desplazamientos que hizo en el piso, a nivel del piso, en el plano, correcto. En otras palabras, si yo estoy tomando, y permítanme, yo hago tridimensional la cosa así, si yo estoy tomando el eje Z, el eje
X, el eje Y, el eje X es este, el eje Y es este, y el eje Z es este. Entonces yo lo que hice fue descendí y en el plano XY me moví de esta manera, con estos tres vectores. Recuerden que hubo un desplazamiento que yo no estoy todavía teniendo en cuenta, y fue el desplazamiento que hice así, este desplazamiento que hice sobre el eje Z, pero ese no lo tengo en cuenta todavía, o sea, aún no lo tengo en cuenta. Y entonces voy a decir que la sumatoria de los componentes en el plano XY van a ser estos, correcto. Entonces solamente tomé mi componente en Y, sumé todas las Y, me da 200Y, sumé todas las J y da 85J. Ese es el resultado, el vector resultante del movimiento que se hizo en el plano. Pero ahora para sacar el resultante total, entonces debo sumarle a este vector de acá. A este vector, que si lo pudiera dibujar en el plano sería algo como, imagínense ustedes algo como esto, ¿cierto? A este vector, que es el vector que yo llamé aquí R, X, Y, ¿cierto? A este vector que es en el plano, le voy a sumar el vector en el eje Z, y entonces me va a dar una resultante total. Esa resultante total, observe, va a ser, correcto, va a ser la resultante en el plano, XY, y miren que le estoy sumando el menos 30 acá. ¿Por qué menos 30? Porque este primer vector desplazamiento que hizo fue bajando, pues para mí el eje Z positivo es hacia arriba, correcto. Entonces este es el eje Z positivo y por eso digo menos Z, porque el del primer desplazamiento fue hacia abajo. Entonces este es el primer desplazamiento. Y le sumo 200 y más 85J, que es el que tenía en el plano XY. Entonces ahora sí ya tengo lo que se movió en el plano XY más lo que se movió en el plano Z, lo que descendió. Y este va a ser mi vector de desplazamiento total, correcto. A este, por supuesto, le tengo que hallar la magnitud, a este vector le tengo que hallar la magnitud. Recuerden que la magnitud del vector es hacer Pitágoras de las componentes. En este caso sería 200 al cuadrado, 85 al cuadrado, 30 al cuadrado, y sumo y saco raíz y me da 219.37. Le invito a que usted haga ese cálculo. Repito, es tomar cada componente de esta componente la elevas al cuadrado, esta componente la elevas al cuadrado, y esta componente la elevas al cuadrado, y sumas, y le sacas la raíz, correcto. Y te da la magnitud del desplazamiento total. La otra pregunta es, ¿qué distancia recorrió? Que esto es muy diferente. Una cosa es el desplazamiento y otra cosa es la distancia recorrida. El desplazamiento es la magnitud vectorial, es esto. Esto que tengo aquí es el desplazamiento. Es la suma vectorial, la suma vectorial de los 4 tramos, correcto. Pero el recorrido como tal es simplemente el metraje o el kilometraje, como usted lo quiera llamar, de cada recorrido de manera escalar. Entonces es como si usted lo sumara. El primer recorrido fue de 30, no importa si es bajando o subiendo, fue un recorrido que él hizo, 30 metros hacia abajo. El siguiente recorrido fue hasta la puerta, 15 metros hacia la puerta. Luego dobló 200 metros al este y luego 100 metros al norte. Miren que yo no aquí para sacar el recorrido no tengo en cuenta las direcciones, porque simplemente estoy sumando las magnitudes de cada uno de los desplazamientos y me da 345 metros. Observen que en este orden de ideas este valor es mucho mayor que este, porque aquí yo lo estoy haciendo vectorialmente el desplazamiento. Y pongo un ejemplo para que usted me lo entienda y lo voy a hacer por acá con rojo. Imagínense que
Él no tiene nada que ver con este problema, pero me sirve como ejemplo. Usted tiene un vector que está en esta dirección y que es de 10 metros. ¿Correcto? Uy, perdónenme que se me... Está en esta magnitud, aquí. 10 metros a la derecha. Perfecto. Y tiene otro vector que está a la izquierda y también vale 10 metros. O sea, una persona hizo esos dos desplazamientos. Hizo estos dos desplazamientos. Si le preguntan por el desplazamiento resultante, entonces el desplazamiento es un vector y la respuesta es 0 metros. ¿Sí lo ven? Entonces no se desplazó. Primero se movió 10 a la derecha o hacia el este y luego se movió 10 al oeste. Si suma estos dos vectores, el desplazamiento resultante es 0 metros. Pero si le preguntan por cuánto recorrió, por el recorrido, ¿cierto? Miren que el recorrido es simplemente sumar vectorial, no, escalarmente, o sea, sumar estas dos cantidades, 10 más 10 y da 20 metros. O sea, esa persona recorrió 20 metros. En la vida cotidiana para nosotros desplazamiento y recorrido es lo mismo, pero en física no. En física el desplazamiento tiene que ver con una suma vectorial, ¿correcto? El desplazamiento es un vector, mientras que el recorrido simple y llanamente es la suma escalar de cada uno de los desplazamientos por separado.